El gélido aliento del mar del norte aullaba en las grietas de las antiguas murallas, convirtiendo el polvo de nieve en una punzante ventisca. El castillo de Edimburgo, antes imponente sobre la ciudad, ahora parecía una gigantesca lápida, sumergida en la gris oscuridad de una noche de diciembre. Parecía como si la propia oscuridad lo digiriera lentamente piedra a piedra, dejando solo los esqueletos roídos de las torres. El viento recorría los pasillos desiertos, aullando en las aspilleras, como llamando a alguien invisible. Emily Carter caminaba lentamente por la Royal Mile. Sus botas de cuero resbalaban sobre los adoquines helados. Cada paso resonaba sordamente, como si una presencia invisible repitiera sus movimientos una fracción de segundo demasiado tarde. La bufanda de lana que le ceñía el cuello estaba cubierta de hielo, y los copos de nieve se le pegaban a las pestañas como si estuvieran vivos, impidiéndole la visión. Las enormes puertas de roble del castillo, decoradas con púas de hierro forjado, estaban entreabiertas. Una cadena de oro con un medallón colgaba de una de las afiladas protuberancias. Alguien se la había arrancado del cuello a toda prisa, dejando un fino rasguño en la oscura madera. Emily pasó el dedo por la zona dañada, sintiendo una sustancia pegajosa bajo la almohadilla. A la tenue luz de la linterna, el líquido parecía negro, pero al llevarse el dedo a la cara, lo vio claro. Era sangre. Seca, pero aún con un olor metálico. Dentro, el silencio era sepulcral, roto solo por el crujido de las tablas del suelo. El aire era denso, cargado de olor a humedad, cera y algo más penetrante, una mezcla de óxido y descomposición. El haz de la linterna iluminaba fragmentos de tapiz, cuyos hilos descoloridos representaban escenas de caza con perros descuartizando un ciervo ensangrentado. Retratos de señores escoceses descoloridos la observaban con ojos vacíos, con las pupilas dilatadas de forma antinatural incluso en la oscuridad. La biblioteca la recibió con un caos absoluto. Pilas de tomos antiguos yacían en el suelo, con las páginas arrancadas y desperdigadas, como si alguien hubiera buscado frenéticamente un pasaje específico. Un tintero estaba volcado sobre la enorme mesa de roble, con su contenido desparramado sobre un diario abierto y encuadernado en cuero. Las letras, escritas con tinta marrón, se habían borrado en algunos puntos, convirtiendo las palabras en borrones ilegibles. Emily se acercó. El diario estaba abierto en la noche de las velas negras, un suceso de 1643, en el que 13 sirvientes del castillo se degollaron simultáneamente contra el muro este. Los encontraron de pie en un círculo perfecto, tomados de la mano, con sonrisas congeladas en sus rostros. La última anotación de la página, con letra temblorosa, decía: «Vieron su rostro antes de que las cuchillas les tocaran la garganta». En el suelo, junto a la silla, yacían unas gafas con montura dorada, las del profesor Mackenzie, el historiador desaparecido hacía 3 días. Las lentes estaban rotas y el daño se irradiaba desde un solo centro, como si alguien las hubiera pinchado con un dedo. Y un poco más lejos, sobre una alfombra persa con lirios heráldicos descoloridos, una gota de cera se oscurecía, perfectamente redonda, congelada en forma de lágrima. Emily pasó el dedo por la página del diario. El papel estaba áspero, con marcas apenas perceptibles de alguien que pasaba las páginas con manos temblorosas. Dio la vuelta a la página y se quedó paralizada. Garabateada en el reverso, casi invisible, estaba la frase: «Ella recorre los pasillos y canta nuestra nana». En ese momento, en algún lugar de las profundidades del castillo, una puerta se cerró de golpe. Emily se giró bruscamente, pero no había nadie en la entrada de la biblioteca. Solo sombras se mecían en las paredes, adquiriendo contornos extraños, a veces extendiéndose hasta convertirse en figuras humanas, a veces fundiéndose en manchas informes. Se acercó a la ventana.
La tormenta había arreciado y la nieve caía en una gruesa capa, oscureciendo casi por completo las luces de la ciudad. Su propio rostro se reflejaba en el cristal, pálido, con ojeras, pero por un instante creyó ver movimiento tras ella, una mancha blanca como un vestido de mujer, deslizándose entre las estanterías. Emily se giró lentamente. La biblioteca estaba vacía, pero en la mesa donde había estado el diario ahora había una vela negra, y ardía. Las llamas eran extrañas, demasiado altas y completamente quietas, sin la más mínima oscilación. No desprendían calor, solo una fría luz azul que hacía que las sombras en las paredes fueran aún más densas, casi tangibles. Y en el suelo, donde había estado la gota de cera, ahora yacía una flor de brezo seca. Su tallo estaba atado con una cinta negra, y los pétalos, a pesar de su evidente antigüedad, conservaban un tono rosa apagado. En algún lugar del castillo sonó una campana. Un sonido solitario y prolongado, como si llamara a un funeral. Emily respiró hondo. El olor a cera había dado paso a algo dulzón y pútrido, como flores funerarias olvidadas hace mucho tiempo, mezcladas con el aroma de piedra mojada. Ella entendió una cosa simple: el castillo no está vacío. Y él mira. Cada piedra de estos muros recordaba, cada retrato en las paredes veía. Cada grieta del suelo guardaba sus secretos, y ahora la estaban mirando, y esperaron a que ella empezara a buscar la verdad. La misma verdad que el profesor Mackenzie se tragó hace 3 días. La misma verdad que hizo sonreír a 13 personas mientras se cortaban el cuello. La misma verdad que ahora le susurraban al oído. Hizo que el cabello de su parte posterior de la cabeza se erizara lentamente. El castillo respiraba, y había un susurro en su respiración. Solo una palabra: Isolda. El amanecer no trajo alivio. La tormenta de nieve había amainado, dejando tras de sí un silencio antinatural, como si el mundo contuviera la respiración. El sol, al alzarse sobre la ciudad helada, teñía los ventisqueros de un rosa sucio, pero el castillo permanecía blanco y negro como un antiguo grabado. Sus muros proyectaban largas sombras que cruzaban el patio formando extraños patrones geométricos, como si un dibujante invisible estuviera preparando una trampa. Emily se encontraba junto al muro este descrito en el diario. El hielo era más grueso allí, los cristales se fundían formando extrañas estrellas que parecían copos de nieve al microscopio. La piedra, bajo sus pies, mostraba las marcas de siglos de erosión, pero en un punto, en la base del muro, la mampostería parecía reciente, como si la hubieran desarmado y vuelto a armar. Se agachó, raspando la costra con la palma. Sus dedos encontraron una superficie rugosa. Alguien había tallado un símbolo en la piedra, una serpiente alada que rodeaba un corazón. De repente, se le puso la piel de gallina. El aire era más frío allí que en el resto del castillo, y la diferencia era palpable, como si un muro invisible separara esta zona de la realidad. Emily levantó la linterna, y el haz de luz iluminó la inscripción en la penumbra. Las letras, escritas en gaélico, corrían por la pared en finas rayas. Tainik y Adairai han regresado. Sangre fresca, el líquido escarlata, goteaba lentamente, aunque no se veía el origen de la herida. Las gotas caían sobre la nieve, formando cráteres rubí, pero no se congelaban. En cambio, silbaban, emitiendo un ligero vapor. Emily extendió la mano, rozando apenas la pared. La piedra bajo sus dedos tembló, emitiendo un gemido sordo, como si algo enorme durmiera en las profundidades de la mampostería, perturbado por su tacto. Se tambaleó hacia atrás, tropezando con algo duro. Bajo la nieve había una placa de metal con el escudo de los MacLeod, espadas cruzadas sobre llamas. Pero las llamas estaban grabadas de tal manera que parecían la silueta de una mujer con los brazos extendidos,
Los archivos del castillo se albergaban en la antigua armería. Emily se dirigió allí a través de un laberinto de pasillos donde espejos cubiertos de telarañas reflejaban su figura con un reflejo tardío, como si un doble fantasmal caminara 3 casillas detrás de ella. La puerta de roble con cerrojos de hierro cedió al tercer intento, crujiendo como un animal moribundo. La habitación parecía una cripta. Estantes, repletos de pergaminos y libros encuadernados en cuero, se extendían hasta el techo. El aire estaba cargado de polvo, mezclado con el olor a cuero viejo y tinta. Un libro de contabilidad del siglo XVIII yacía abierto sobre la mesa central, con sus páginas repletas de entradas sobre entregas de comida. Pero en la última página, sobre las líneas sobre la compra de grano, alguien había escrito con letra temblorosa: «Ella exige sacrificios». Emily cogió del estante un retrato con marco dorado. El lienzo representaba a una joven con un vestido de seda plateada, con las manos cruzadas sobre el pecho, como si intentara contener algo. El rostro, pálido, casi translúcido, de pómulos altos y cejas finas, le resultaba familiar. La inscripción en la parte inferior decía: Lady Isolde MacLeod, 1642. Pero los ojos estaban mal. El iris, pintado con lapislázuli, brillaba azul incluso a la tenue luz de la linterna. Las pupilas eran demasiado dilatadas, como si el artista la hubiera retratado en un momento de terror mortal. La mirada, ligeramente dirigida hacia un lado, parecía fija en algo más allá del marco del cuadro. Emily giró el retrato hacia la pared y gritó. El reverso del lienzo estaba lleno de arañazos, docenas de fechas tachadas, desde 1643 hasta 2023. La última, el 15 de diciembre de ese año, estaba rodeada con cera negra. En el estante, debajo del retrato, había un brezo seco atado con una cinta negra, el mismo que había visto en la biblioteca. La flor estaba prendida a una carta amarillenta. Emily la desdobló y leyó. Me silenciaron, la llamaron bruja. Pero fue él quien temió la verdad, que su corazón latía solo por ella. Ahora late en la piedra, y el castillo oye su latido. No, había firma, pero en la esquina había un sello con la misma serpiente alada. El frío a sus espaldas la hizo girarse. Una figura estaba en la puerta, la silueta de una mujer con un vestido largo, con el rostro oculto por un velo. Pero antes de que Emily pudiera levantar la linterna, la figura había desaparecido, dejando tras de sí un olor a incienso y lana quemada. En el suelo, donde el fantasma acababa de estar, yacía un trozo de tela, seda azul, podrida en los bordes, con un bordado dorado de serpientes entrelazadas. Emily recogió el hallazgo y en ese instante, en algún lugar del castillo, se oyó un estruendo. El sonido provenía de abajo, de las mazmorras, y resonó por los pasillos de piedra. Bajó al gran salón. Junto a la chimenea, donde antaño se calentaban los lores escoceses, ahora había un montón de cenizas, pero no de la leña, eran las páginas carbonizadas de libros mezcladas con huesos. Algo metálico brillaba entre los escombros. Un cuchillo con hoja de obsidiana negra. El mango, forrado en cuero, estaba decorado con runas. Emily pasó el dedo por la hoja y sintió una extraña vibración, como si el cuchillo emitiera un sonido inaudible que resonaba en sus huesos. Aparecieron gotas de humedad en la hoja, aunque la habitación estaba seca. Guardó el cuchillo, pero en ese momento su mirada se posó en la rejilla. Algo blanco se veía entre los barrotes. Usando el cuchillo como palanca, sacó una hoja de pergamino arrugada. Mostraba un plano del castillo con notas, el muro oriental, el archivo, la biblioteca, todo conectado por líneas que formaban un pentagrama. En el centro, una mazmorra, marcada con el símbolo de una serpiente alada. Pero lo más aterrador estaba en la esquina del dibujo, donde debería estar la entrada principal,
Alguien había dibujado una figura femenina de ojos azules y la inscripción Ana Isolde, alma de Isolda. Emily dobló el pergamino y lo guardó en su bolsillo interior. El viento que soplaba por la habitación se apagó de repente. El silencio se volvió absoluto. Incluso su propia respiración parecía extraña. Miró el retrato de Lady MacLeod que llevaba consigo. Los ojos de Isolde ahora la miraban fijamente, y brillaron un poco más que hace un minuto. La medianoche había caído sobre el castillo como un denso terciopelo de oscuridad, a través del cual ni siquiera la pálida luz de la luna podía penetrar. El aire en los pasillos era denso, como saturado de polvo de plomo, y cada respiración que Emily tomaba le causaba un dolor en el pecho. Caminaba por la muralla este, sosteniendo un cuchillo con hoja de obsidiana en la mano. La hoja vibraba casi imperceptiblemente, como si susurrara con las piedras, y el cálido metal de la empuñadura latía al ritmo de sus pasos. De repente, el cuchillo se sacudió, atrayendo la mano hacia la grieta del suelo. Emily se agachó, iluminando la estrecha abertura con la linterna. Algo brillaba dentro. Un frasco de vidrio con un líquido solidificado. La etiqueta, amarillenta por el tiempo, decía: tintura de Artemisa, para la serenidad de las almas. Pero el contenido no era transparente. La sustancia negra del interior se movía, formando pequeños remolinos, como si criaturas invisibles nadaran en ella. Se guardó la botella en el bolsillo, y en ese instante un sonido llegó desde el fondo del pasillo, leve, como la caída de 1900 y una aguja, pero nítido. El taconeo de unos tacones sobre la piedra. Emily se quedó paralizada. El ritmo de los pasos era extraño. 3 toques rápidos, una pausa, luego 2 lentos. El sonido se acercaba, pero nada aparecía en el haz de luz de la linterna. Las sombras en las paredes comenzaron a moverse independientemente de la fuente de luz, fundiéndose en siluetas con chalecos largos y delantales. Sirvientes. Sus cuellos estaban envueltos en cintas negras y sus rostros estaban distorsionados por una mueca de deleite antinatural. Una de las figuras levantó una mano, señalando a Emily. Sus dedos eran demasiado largos, casi hasta las rodillas, y sus uñas estaban azules como si se hubiera asfixiado. El aire estaba impregnado de olor a ceniza húmeda y manzanas podridas. Emily retrocedió, chocando contra la pared, pero la piedra detrás de ella era blanda como arcilla. Se giró para ver la superficie de la pared palpitar, las crestas formando rostros, sus bocas abriéndose en gritos silenciosos. La linterna se apagó. La oscuridad se cernía sobre ella, densa y tangible. Emily se pegó a la pared, sintiendo el frío filtrarse a través de su ropa. Los pasos se habían apagado, pero ahora podía oír una respiración ronca y entrecortada, justo delante de su cara. Destello. La luz regresó, pero no provenía de la linterna. Las paredes del pasillo estaban cubiertas de musgo bioluminiscente, emitiendo un resplandor azulado. Una mujer con un vestido de novia deteriorado estaba a 1 metro de Emily. Un velo ocultaba su rostro, pero 2 puntos brillantes brillaban a 1900 ninomis a través de la tela. Ojos azules, que brillaban como la aurora boreal. Emily retrocedió. El cuchillo en su mano zumbaba, las vibraciones le recorrieron los huesos, provocando dolor en las sienes. El fantasma levantó la mano y el velo cayó, revelando su rostro. La piel estaba cubierta de una red de grietas como porcelana vieja. De ellas emanaba humo negro, formando las palabras: «Fui traicionado por quienes amaba». Emily corrió, resbalando por el suelo que se había convertido en una masa viscosa. Las paredes se cerraron tras ella, dejándole solo un camino: bajar por una escalera de caracol, cuyos escalones estaban tallados en una sola pieza de basalto. Los símbolos tallados en la barandilla repetían el dibujo de una serpiente alada, y entre ellos se veían las huellas de palmas ensangrentadas.
El sótano la recibió con un silencio, roto solo por las gotas de agua. Emily se apoyó en la pared, intentando que sus manos dejaran de temblar. El haz de luz de la linterna iluminó una mesa de piedra de la oscuridad cubierta de manchas oscuras. Sobre ella colgaban cadenas con jirones de cuero pegados en los eslabones. Se acercó. Sobre la mesa yacía un libro abierto, encuadernado en piel humana. El texto en latín describía el ritual del corazón de piedra. Para la resurrección, se necesitaban 13 víctimas, el corazón de una mujer inocente enterrado en la pared y la sangre de un traidor. En los márgenes, una mano temblorosa escribió: «No pudo dar su sangre. Por lo tanto, aceptamos a otros». Junto al libro había una palangana de cobre llena de sangre seca. Dentro había un pergamino. Emily lo desenrolló y los pétalos de cardo se esparcieron por el suelo. El pergamino mostraba el plano de un castillo con una nota en la mazmorra: «Aquí duerme su ira». De repente, algo cayó tras ella. Emily se giró. Había una calavera en el suelo. No era humana. Forma alargada, colmillos afilados, cuencas oculares que ocupaban la mitad de la cara. 100 pies salieron arrastrándose de las cuencas vacías, con sus lomos quitinosos brillando de un azul intenso, como los ojos de Isolda. Retrocedió un paso, rozando la pared. La piedra cedió, revelando un nicho oculto. Dentro había una caja de ébano con incrustaciones de placas de hueso. En la tapa había un retrato en miniatura de Isolda. Los ojos de la imagen siguieron a Emily. Girándose para seguir sus movimientos, dentro de la caja había un espejo con marco de plata. La superficie estaba nublada, pero al mirarla Emily, la niebla se disipó, revelando una capilla. El profesor Mackenzie estaba de pie ante el 1900 altar. Tenía las manos encadenadas y el pecho abierto. En lugar de un corazón, un cristal azul yacía en su caja torácica, latiendo al ritmo de los latidos de Emily. El espejo se quebró y la sangre se filtró por los bordes de las fichas. Emily dejó caer la caja, que se hizo añicos, liberando un enjambre de mariposas negras. Sus alas estaban cubiertas de lágrimas. Regresó al salón principal. El retrato de Isolda que había sacado del archivo ahora colgaba en la pared, pero el vestido del cuadro había sido reemplazado por uno de luto, y en sus manos la mujer sostenía un cuchillo, una copia exacta del que Emily había aferrado. En el suelo, frente al retrato, yacía un nuevo objeto, un medallón de plata con una cápsula en su interior. Una flor negra, parecida al brezo, pero con espinas, flotaba en la ampolla de vidrio. La etiqueta decía: «El último aliento de Isolda, 15 de diciembre de 1643». Emily se ajustó el relicario al cuello. El frío, metal le quemó la piel y un susurro resonó en sus oídos. «Tenían miedo de mi corazón. Ahora late por ti». El peso del medallón alrededor del cuello de Emily era insoportable, como un sello de plomo encadenado a su pecho. Cada paso por la escalera de caracol resonaba sordamente, como si la mazmorra le respirara en la nuca. Las paredes, de basalto, rugoso, estaban cubiertas de una pátina azulada que relucía a la luz de la linterna, como piel de serpiente. El aire estaba impregnado de un olor a hierro crudo y lino podrido, el aroma de siglos de descomposición. El cuchillo en su mano vibró con más intensidad. La hoja de obsidiana negra ahora brillaba con un azul apagado, reflejando el tono de 1900. Los ojos de Isolda. Runas, antes invisibles, aparecieron en la hoja, retorciéndose como gusanos, formando la frase: «La sangre abrirá el camino». Emily se detuvo frente a un arco de piedra cubierto de escombros. Tallado en la bóveda, había un fresco de una serpiente alada devorándose la cola, rodeada de 13 figuras en poses desesperadas. Sus rostros estaban borrados, pero se veían cintas negras alrededor del cuello de cada una. Un martillo de hierro yacía bajo el arco, cubierto de manchas de óxido que parecían manchas de sangre.
Golpeó los escombros con su martillo. Cayeron rocas, revelando una estrecha abertura. Un frío inundó el interior, no natural, sino como exhalado por algo enorme y antiguo. Emily se coló, raspándose el hombro con las cornisas afiladas. La cueva era redonda, como una perla gigante, y hueca. Las paredes estaban cubiertas de símbolos tallados, corazones y serpientes entrelazados, estrellas de 13 puntas, cadenas con eslabones rotos. En el centro se alzaba un altar, una losa de mármol negro veteada de cuarzo azul. Sobre él colgaban cadenas terminadas en ganchos cuyas puntas brillaban demasiado para la oscuridad. Emily se acercó. Sobre el altar yacía un libro encuadernado en piel humana, el mismo que había visto en el sótano. Ahora estaba abierto por una página con una ilustración. Una mujer con vestido de novia, encadenada a una roca, rodeada de 13 figuras con cuchillos. El texto decía: la víctima de una mentira se convierte en la clave de la verdad. De repente, el medallón de su pecho se puso al rojo vivo. Emily gritó intentando arrancárselo, pero la cadena se le clavó en la piel como si estuviera viva. Una voz resonó en sus oídos, baja, ronca, como a través de una espesa capa de agua. Me arrancaron el corazón, pero olvidaron que las piedras recuerdan. Las paredes de la cueva temblaron. Las vetas azules del mármol brillaron proyectando sombras en el techo. La escena de la ejecución de Isolda. Estaba encadenada a una roca, y su esposo, con una capa con el escudo de los MacLeod, le clavó una daga en el pecho, pero en lugar de sangre, brotó una luz cegadora y fría, y la tierra se abrió, tragándose a los verdugos. La proyección se desvaneció. En el altar, donde había estado el libro, ahora había un recipiente de cobre con forma de corazón. Un líquido se derramaba en su interior, espeso, aceitoso, con partículas brillantes como polvo de estrellas. Emily tocó la superficie con el dedo. La sustancia se le pegaba a la piel, arrastrándose tras ella en finos hilos, como una telaraña. Retiró la mano y los hilos se rompieron, convirtiéndose en humo negro. Algo se agitó en la nave. Un diminuto esqueleto emergió de las profundidades, humano, pero con alas de murciélago. Su mandíbula chasqueó, y la cueva se llenó con el repique de campanas. Emily retrocedió, pisando algo frágil. Un hueso crujió bajo su pie. El suelo estaba cubierto de restos, cráneos con las sienes rotas, costillas apiladas en pirámides, dedos apretados en puños. Los artefactos brillaban entre ellos, daga con empuñadura de rubí. En la hoja hay un grabado: para aquellos que traicionan el amor. Pergamino sellado con cera con la impresión de una serpiente alada. Dentro hay un mapa de los túneles. Bajo el castillo, marcados con puntos sangrientos. Disco espejo. No se reflejaba su rostro, sino una capilla vacía con un altar donde yacía un cristal azul. De repente, el cuchillo le fue arrebatado de la mano y se hundió en el altar. La piedra se quebró y un chorro de agua brotó de la fisura, negra, espesa, con olor a cobre. Llenó la cueva, hasta las rodillas. Emily intentó correr, pero la corriente la atrapó, arrastrándola hacia el centro de la cueva. El agua se cerró sobre mi cabeza. Silencio. Entonces, un destello. Estaba en una capilla, pero no la que conocía. Las paredes estaban cubiertas de frescos que representaban serpientes aladas devorando el sol. Isolda estaba arrodillada ante el altar, rezando. Su vestido de novia era blanco, y su cabello dorado como en el retrato. Un hombre con una capa y el escudo de los MacLeod irrumpió por la puerta. Su rostro estaba contraído por la ira. Gritaba algo, señalando a Isolda con el dedo, pero no se oía ningún sonido. Los sirvientes la agarraron y el hombre sacó una daga. La escena se desintegró como humo. Emily despertó en una cueva, tumbada
En un altar, unas cadenas con ganchos descendieron lentamente hacia ella, controladas por una fuerza invisible. El medallón en su pecho explotó con luz. Las cadenas se rompieron, chocando contra las paredes, y el agua retrocedió, revelando una trampilla oculta en el suelo. Emily, temblando, recogió el aro de hierro. Bajo la trampilla había una escalera que se adentraba en la oscuridad absoluta. En el primer escalón yacía una rosa seca, con las espinas cubiertas de una capa azul, como los ojos de Isolda. Emily dimitió. Las paredes de la mina respiraban. Las piedras se movían como las costillas de una bestia gigante, y entre ellas se veían rostros petrificados, los mismos 13 sirvientes. Sus bocas estaban abiertas en un grito eterno. Al final de las escaleras una luz azul titiló. El corazón de Isolda, y la estaba esperando. La luz azul al final del pozo latía como un organismo vivo, proyectando patrones brillantes en las paredes como venas. Cada paso que Emily daba por las escaleras hacía que las vetas cristalinas de las piedras brillaran con más intensidad, como si la mazmorra reaccionara a su llegada. El aire se densificó, como si sus pulmones se llenaran no de oxígeno, sino de cristal líquido, frío y cortante. El espacio se expandió, revelando una caverna cuyas paredes estaban cubiertas de hielo negro. En el centro, sobre un pedestal de hueso prensado, flotaba un cristal. Un tetraedro azul perfecto del tamaño de un corazón humano. Sus facetas brillaban, proyectando sombras cambiantes en el techo. Escenas de la ejecución de Isolda, su última. Mirada, una cadena que se clavaba en la carne. Emily se acercó. El cuchillo en su mano brilló con tanta intensidad que la obsidiana se volvió transparente, revelando una red de venas azules en su interior que latían al ritmo del cristal. El medallón en su pecho se congeló, cubriéndole la piel de escarcha, pero el dolor fue reemplazado por una extraña calma, como si su propio corazón se estuviera ralentizando, adaptándose al ritmo del artefacto. El cristal colgaba sobre el pedestal sin soporte, girando al compás de un viento invisible. Con cada rotación, un líquido negro rezumaba de su base, goteando en un cuenco tallado en el suelo. El cuenco tenía runas grabadas que Emily ahora reconocía como las mismas que aparecían en el cuchillo y el diario. Anam, Fuil, Krad, alma, sangre, dolor. Extendió la mano y el cristal tembló, acercándose a su palma. El frío le atravesó los huesos, llegando a la columna. Una visión brilló en sus ojos, un castillo, pero no una ruina, resplandeciente, con antorchas. En la puerta, Isolda, con un vestido blanco, corre por el pasillo, con el rostro desfigurado por el terror. Una multitud con orcas y hoces la persigue. En sus manos, aferra un medallón, el mismo que ahora lleva Emily alrededor del cuello. La última puerta la lleva bajo tierra. Allí, ante un altar negro, su esposo la espera con una daga. «Me lo quitaste todo», gruñe. La hoja se hunde en el pecho, pero en lugar de sangre, una luz azul brota de la herida. Los muros se agrietan, los gritos se funden con el rugido de millones de la tierra. La visión se desvaneció. Emily se quedó de pie, apretando el cristal contra su pecho. Su pulso ahora coincidía con el de su corazón. En el pedestal donde había estado el cristal, yacía un esqueleto con un vestido de novia deteriorado. Las cadenas de sus muñecas estaban oxidadas, pero los huesos de sus dedos aferraban un cuchillo, comparable al que sostenía Emily. Levantó la espada. Las hojas chocaron con un suave tintineo, y las runas se fusionaron en una sola inscripción. La traición da a luz a la verdad. El aire olía a trueno. El hedor a ozono se mezclaba con el aroma a seda quemada. Las paredes de la cueva se agrietaron. El hielo empezó a derretirse, revelando los cuerpos que se ocultaban en su interior. 13 sirvientes, con los rostros aún con muecas de muerte, aferrados a sus gargantas degolladas. Las cintas negras que les rodeaban el cuello ahora brillaban azules,
como los ojos de Isolda. El cristal en la mano de Emily vibró, liberando una ola de energía. El hielo se derritió por completo y un torrente de agua negra inundó el suelo. Luces azules como una lámpara espiritual se encendieron en la superficie. Formaron un camino que conducía al altar. Emily los siguió. El agua no la inundó, sino que se abrió como si estuviera viva. Sobre el altar yacía un libro encuadernado, en cuero, cuyas páginas se pasaban solas, deteniéndose en una ilustración. Una mujer, Isolda, rodeada de 13 sombras, entregando un cristal a una figura encapuchada. La leyenda. La sangre de un traidor abrirá las puertas, el alma de un inocente las sellará. El medallón se estremeció, clavándose en su piel. Emily lo arrancó y la cápsula que contenía la flor negra se abrió. La flor cobró vida, con sus espinas extendiéndose, clavándose en el cristal. La luz azul se atenuó, llenándose de venas negras. Isolda apareció junto a ella. No era un fantasma, sino de carne y hueso. Su vestido de novia era de un blanco inmaculado, pero el humo se filtraba por debajo de su velo. Extendió la mano hacia el cristal, y Emily vio que su palma era transparente y que dentro había un corazón palpitante envuelto en alambre de púas. Elección. Emily comprendió. El cristal es la clave. Puede romperse, liberando las almas, pero entonces la maldición se desatará. O puede insertarse en el altar, completando el ritual y convirtiéndose en un nuevo recipiente para Isolda. Levantó los cuchillos combinados. Las hojas se encendieron, quemando el símbolo de la serpiente alada en el altar. Isolda gritó, un sonido como el de un cristal al rasparse. Los sirvientes dieron un paso al frente, extendiendo las manos hacia Emily. El cristal se quebró. Una luz gélida emanó de la grieta. Emily cayó de rodillas cubriéndose el rostro. Un rugido llenó sus oídos, ya fuera del viento o de la ira del propio castillo. Cuando la luz se desvaneció, la cueva cambió. Los huesos del pedestal se desmoronaron hasta convertirse en polvo. El agua retrocedió, revelando un suelo cubierto de medallones, réplicas del que Emily había llevado. Isolda desapareció. En su lugar quedó una silueta de cenizas, disolviéndose lentamente en el aire. En el último momento, señaló la pared, donde apareció una nueva inscripción. Tenían miedo del amor. Ahora te tendrán miedo a ti. Emily se levantó. El cristal que tenía en la mano estaba intacto, pero ahora algo oscuro y vivo latía en su interior. El medallón, vacío y frío, cayó al suelo. En lo profundo del castillo sonó una campana. Una vez, 2 veces, 13. Se giró hacia la salida. En la pared colgaba un retrato, ella misma con ropa moderna, pero con ojos azules y un cuchillo en la mano. Al fondo, las siluetas de 13 sirvientes haciendo una reverencia. La maldición no se ha levantado, está entrelazada con su destino. Y el castillo quedó en silencio, listo para un nuevo capítulo. Los muros del castillo respiraban. Las grietas en la mampostería se ensanchaban y se estrechaban como los tentáculos de una criatura invisible, y el aire se impregnaba del olor a incienso quemado y carne podrida. Emily caminaba por el pasillo. Su sombra, proyectada por el resplandor azul del cristal, se retorcía de forma antinatural, como si su alter ego intentara escapar de su control. En su muñeca, donde antes había habido un moretón de la cadena, de su relicario, emergía un patrón, una espiral escamosa que imitaba las curvas de una serpiente alada. Se detuvo ante un fresco previamente oculto bajo una capa de yeso. La pintura, brillante como si hubiera sido aplicada el día anterior, representaba un ritual, hombres con pieles de animales inclinándose ante un ídolo de piedra, una serpiente gigante con alas de murciélago. Un torrente de estrellas fluía. De su boca
y sus ojos brillaban con los mismos cristales azules que ahora latían en su pecho. La inscripción, en gaélico antiguo, decía: Naom Sithiche, guardiana de los límites, devoradora de mentiras. El cristal en su mano tembló. Emily lo presionó contra el fresco, y la piedra cedió, revelando un nicho secreto. Dentro yacía un guante de cuero, bordado con hilos de plata en forma de escamas de serpiente. Al tocarlo, el metal cobró vida, envolviéndose alrededor de su mano, y un torrente de imágenes invadió su mente. Una cueva oscura, con antorchas que proyectan una luz parpadeante sobre un trono de piedra. En él se sienta una mujer con el rostro de Isolda, pero su piel está cubierta de escamas. Sostiene un cuenco del que serpentean serpientes. Hombres con túnicas caen postrados, con la espalda tatuada con serpientes aladas. La traición es nuestra cosecha, dice la mujer, y las serpientes le muerden las muñecas, llenando el cuenco de sangre negra. El guante se cerró solo. Emily sintió que las escamas bajo su piel se extendían por encima del codo, dejando marcas de ardor. En el espejo de enfrente, su reflejo parpadeaba con pupilas verticales. El río subterráneo que Emily había visto antes conducía ahora a una nueva caverna. El agua, negra y espesa, fluía por surcos tallados con forma de serpientes. Estalactitas colgaban del techo, como colmillos al descubierto. En el centro de la habitación se alzaba un altar en forma de anillo. 13 serpientes de piedra con las fauces abiertas se mordían la cola, formando un círculo cerrado. Dentro del anillo yacía un esqueleto con armadura y el escudo de los MacLeod. El cráneo estaba roto, y en sus manos aferraba una espada clavada en su propio corazón. Emily se acercó. La hoja de la espada tenía grabada la misma frase que el cuchillo: para quienes traicionan el amor. Pero ahora las letras brillaban, reaccionando al cristal. Tocó la empuñadura, y los huesos de la guerrera se desmoronaron, liberando un enjambre de polillas azules. Sus alas dejaron marcas en su piel, diminutas serpientes que se disolvieron al empaparse de su sangre. En algún lugar empezó a sonar un susurro. No era el de Isolda, sino más bien antiguo, crujiente, como la fricción de piedra contra piedra. Llevas su marca. ¿Pero estás listo para convertirte en su vasija? Las paredes temblaron. Los cristales azules en los ojos de las estatuas de serpientes brillaron, proyectando sombras en el suelo. Emily se vio de pie junto al cuerpo del profesor Mackenzie, con un cuchillo en la mano y un cristal parpadeando en su pecho. Él la traicionó, tal como te traicionarás tú a ti mismo. Emily retrocedió, pisando algo blando. Era el diario de 1900, Mackenzie, desaparecido desde su desaparición. Las últimas páginas estaban escritas con la misma letra que las entradas del siglo XVII. Dijeron que podía controlarla. Mentiras. Habla a través de sueños. Me lo muestra. La serpiente bajo la piel del mundo. Tiene hambre. Exige una nueva esposa. En los márgenes hay un diagrama del cuerpo humano, con marcas donde las escamas se unen a las venas. El corazón está marcado con un cristal. La capilla donde Mackenzie fue encontrada albergaba ahora un ataúd de ébano con incrustaciones de serpientes de plata. Dentro yacía Emily, o mejor dicho, su doble, con vestido de novia y las manos entrelazadas sobre un cristal. Su rostro estaba sereno, pero una luz azul se filtraba por debajo de sus párpados. La verdadera Emily dejó caer el cristal. La piedra cayó al suelo y el ataúd desapareció, dejando tras sí un charco de agua negra. Pétalos de cardo flotaban en él, formando un patrón. Una serpiente alada enroscada alrededor de su nombre. En la biblioteca, el retrato de Isolda había cambiado de nuevo. Ahora su vestido estaba cubierto de escamas, y serpientes en lugar de cabello sobresalían de su velo. Sobre la mesa había una llave de hierro,
con un mango en forma de cabeza de serpiente. Gotas de sangre seca se congelaban en sus dientes. Emily tomó la llave. La puerta de la habitación, hasta entonces imperceptible, se abrió sola. Dentro había un laboratorio de alquimista. Retortas con líquidos turbios, cuervos disecados con pisentos cristales en lugar de ojos, un mapa estelar con la constelación de la serpiente. Sobre la mesa había un pergamino con una receta, elixir de renacimiento. Lágrimas del inocente, recoger durante la luna llena. Cenizas del traidor, quemar con sal y ajenjo. Corazón del guardián, encerrar en piedra. Había un colgante, en una esquina, idéntico al de Emily, pero la cadena estaba rota, como si la hubieran arrancado del cuello de alguien. Emily trepó por la pared este. El viento silbaba, trayendo susurros. Tú eres el siguiente hilo de la red. Tú eres el nuevo eslabón de la cadena. Miró el cristal. La luz azul brillaba, reflejando las estrellas que formaban la constelación de la serpiente. El patrón de escamas en su mano palpitaba, recordándole que la maldición ya estaba dentro. La elección se hizo más clara. Rompe el cristal, liberando las almas pero a la serpiente. O acepta tu rol y conviértete en un guardián cuya carne contendrá la oscuridad. Una gota de sangre apareció en la palma donde reposaba el cristal. Cayó sobre la piedra, y el símbolo de la serpiente se encendió. El castillo crujió. En lo profundo, donde convergían todos los túneles, algo despertó. El laboratorio del alquimista permanecía congelado en el tiempo. El polvo flotaba inmóvil en el aire, como si el castillo contuviera la respiración, esperando la decisión de Emily. Mesas repletas de retortas de líquidos solidificados proyectaban sombras distorsionadas que parecían dedos torcidos. En un rincón, un cuervo disecado estaba sentado en una jaula, con sus ojos de cristal reemplazados por diminutos cristales azules, observando cada uno de sus movimientos. Emily se acercó al mapa estelar en la pared. La constelación de la serpiente, dispuesta con alfileres de plata, se cruzaba con fechas 1643, 1798, 2023. El último alfiler estaba clavado en el día de hoy. Tocó el mapa. El metal silbó bajo sus dedos, dejando quemaduras en forma de escamas. Donde el alfiler había perforado el pergamino, apareció una gota de líquido negro. Se deslizó, dibujando la silueta del castillo de Edimburgo, y luego la figura de una mujer con un corazón de cristal. Emily reconoció su silueta. El frasco de vidrio sobre la mesa se estremeció. Dentro, en el líquido turbio, flotaba un corazón, humano, pero cubierto con una costra mineral azul. Latía, liberando burbujas de gas con cada latido, que formaban el rostro de Isolde. Emily tomó el frasco y el corazón se apretó contra el vidrio, como si intentara liberarse. En la etiqueta, medio borrada, se podía leer: muestra Nedeguno 13, estabilidad no alcanzada. De repente, el dibujo escamoso de su brazo se iluminó. Un dolor intenso le recorrió el antebrazo, haciéndole soltar el frasco. El corazón se deslizó, arrastrándose por el suelo, dejando tras sí un rastro de baba y polvo de cristal. Se detuvo en el cofre de hierro forjado de la esquina, golpeándolo como si llamara a una puerta. El cofre se abrió solo. Dentro, sobre un cojín de terciopelo, yacía una daga, una copia exacta de la que mató a Isolda, pero la hoja estaba forjada en cuarzo azul. Junto a ella había un pergamino con un himno: Salve Naom Sitiche, devoradora de mentiras. Tu hambre santificará nuestros sacrificios. Tus alas cubrirán el sol. Tus escamas serán nuestra armadura. Emily tomó la daga. El cuarzo resplandeció, proyectando sombras en la pared. Personas con túnicas y capuchas con forma de cabezas de serpiente se inclinaban ante el altar donde yacía Isolda.
Su pecho estaba abierto, y en lugar de su corazón había un cristal palpitante. El líder del culto, un hombre con una espada MacLeod, atravesó el cristal, y la luz brotó de las grietas, consumiendo a todos. El castillo se estremeció. Las piedras de la muralla oriental comenzaron a desmoronarse, revelando un pasadizo oculto. Emily caminó por él, sintiendo cómo las escamas bajo su piel se le subían al cuello. Los espejos de los pasillos por los que pasaba ya no reflejaban su rostro, solo una silueta con pupilas verticales y un velo de humo. El pasillo conducía a una rotonda bajo una cúpula pintada con frescos apocalípticos. En el centro había un minonetrium, trono de piedra con esculturas de serpientes entrelazadas. Sobre el asiento reposaba una diadema, 13 cristales unidos por serpientes de plata. El aire vibraba con tensión, como antes de una tormenta. Emily levantó la tiara. Los cristales brillaron y la cúpula se abrió, revelando el cielo nocturno. La constelación de la serpiente resplandeció más que las demás. Sus estrellas se conectaban en líneas para formar el símbolo del laboratorio del alquimista. La luz de la luna cayó sobre el trono y las serpientes de piedra cobraron vida. Sus sombras se extendieron por el suelo, fundiéndose en la gigantesca silueta de una serpiente alada. «Llegas tarde», siseó la voz sombría. Las paredes de la rotonda empezaron a flotar. Emily despertó en la cueva subterránea donde había encontrado el cristal. Pero ahora había un altar de basalto negro, y a su alrededor 13 estelas de piedra con nombres grabados. La última estela estaba vacía. Sobre el altar yacía un pergamino con su nombre escrito con sangre. Junto a él, un espejo de plata donde se reflejaba Isolda. Sus manos estaban cubiertas de escamas y serpientes salían de su boca. «Él te eligió, como me eligió a mí. Eres la víctima y el sacerdote. Eres la puerta y la llave», dijo el reflejo. Emily estrelló el espejo contra el altar. Los fragmentos volaron, transformándose en una bandada de cuervos de ojos cristalinos. Volaron en círculos sobre ella, gritando en una lengua muerta, «Anam, Fuil, Krad». Al regresar al laboratorio, Emily descubrió que el frasco con el corazón había sido restaurado. Ahora flotaba un cristal en su interior, cubierto de tejido vivo. Sobre la mesa yacía un nuevo artefacto, una máscara de escamas que repetía su patrón. Al contacto, la piel bajo la máscara empezó a transformarse en una serpiente, lisa, fría y con un tinte azul. Arrojó la máscara a la chimenea. Las llamas se tornaron verdes, gritando la letra del himno del culto. Una figura resurgió de las cenizas, la sombra del esposo de Isolda con la espada MacLeod. Golpeó la hoja contra el suelo y una grieta se abrió, tragándose a Emily. Cayó en un río subterráneo. El agua, negra y espesa, la envolvió, arrastrándola hacia un embudo. En el fondo brillaba un símbolo, una serpiente alada entrelazada con la silueta de una mujer. Emily golpeó el símbolo con el cristal. El destello fue cegador. Estaba de pie en la capilla, cara a cara con el profesor Mackenzie. Su pecho estaba abierto, pero donde había estado el cristal había un enorme vacío. «A mí también me engañaron», susurró, deshaciéndose en polvo. En lugar de su corazón, había una llave de hierro con runas. Emily la tomó, y los muros de la capilla se derrumbaron, abriendo un pasaje al corazón del castillo. La habitación era redonda, como una pupila. En las paredes había frescos que representaban a todos los guardianes. Isolda, mujeres con pieles, un alquimista con diadema. El último nicho estaba vacío. En el centro había un altar con un cuenco lleno de polvo de estrellas. Sobre él colgaba la espada MacLeod, perforando el cristal. Emily insertó la llave en la base del altar. El mecanismo hizo clic, y el cuenco cobró vida, formando remolinos de polvo que formaban galaxias. La espada cayó, y el cristal se hizo añicos, liberando un enjambre de chispas azules. Una serpiente salió arrastrándose de la grieta, al principio del tamaño de un gusano,
pero creciendo a cada instante, llenando la habitación. Sus alas, rotas y translúcidas, resonaban como cristales. Sus ojos eran dos cristales, idénticos al que Emily aferraba. «Llevas mi marca». La voz de la serpiente era 100 susurros. Las escamas de la mano de Emily se encendieron. Levantó la daga de cuarzo, sintiendo el poder de la serpiente fluir a través de la hoja. La elección se hizo física. Atraviesa la serpiente y rompe el ciclo, o acepta su poder y forma parte de la eternidad. El cristal en su pecho latía al ritmo del corazón de la serpiente. El aire en la cámara de la serpiente se espesó como el alquitrán, llenando los pulmones de Emily con el dulce veneno de la antigüedad. La serpiente alada se enroscó a su alrededor. Sus alas translúcidas marcaban las paredes con un azul fosforescente. El patrón de escamas en su brazo resplandeció, fusionándose con el ritmo del cristal, que ahora latía al compás del corazón de la serpiente. La hoja de la daga de cuarzo tembló en su mano, reflejando los millones de estrellas congeladas en el techo de la cueva. «Eres un grano de arena en mi reloj de arena», siseó la serpiente, y su voz se deslizó por la piel como una cuchilla sobre la seda. «Serás aplastado por los engranajes, o te convertirás en el eje alrededor del cual gira la eternidad». Emily aferró la espada. El cristal de su pecho se clavó en sus costillas, expulsando una ola de frío que convirtió su aliento en una niebla gélida. Dio un paso adelante y el suelo bajo sus pies se derrumbó, revelando un abismo lleno de sombras. Al caer, vio un castillo, pero no una ruina. Majestuoso, con agujas doradas. Isolda se encuentra en el balcón, con una diadema de calaveras de serpiente. En sus manos sostiene una copa de líquido negro. Lo vierte sobre el parapeto, y la tierra se agrieta, dando a luz a una serpiente. Personas con túnicas caen al suelo, y su piel se cubre de escamas. «Él será el juez de todos los que traicionan el amor», dice Isolda, y sus ojos se vuelven cristalinos. Emily cayó al fondo del abismo. A su alrededor flotaban fragmentos de relojes, engranajes, resortes, diales con 13 divisiones. En uno de ellos, cubierto de óxido, las manecillas estaban congeladas en las 3:47. Levantó el dial y el metal cobró vida, clavándose en su palma. El dolor le marcó la piel con un símbolo, una serpiente mordiéndose la cola. Las paredes del abismo comenzaron a moverse. De las grietas surgieron esqueletos vestidos con túnicas, miembros del culto, con los huesos cubiertos por una capa azul. Extendieron las manos, con las mandíbulas apretadas. «Dadnos un nuevo cuerpo, dadnos una nueva víctima». Emily azotó el cristal contra el suelo. Una ola de energía dispersó los huesos y un chorro de arena brotó de la grieta. Los granos formaron formas. Primero ella misma, de pie sobre el cuerpo de la serpiente con una daga en la mano. El castillo se derrumba, sepultándola bajo las piedras. Segundo está en un trono, con una diadema en la cabeza. El pueblo de piel escamosa se inclina, e Isolda llora en las sombras. El tercero, vacío, solo arena cubriendo su nombre. Elección, destino, maldición. Emily agarró un puñado de arena. Los granos se deslizaron entre sus dedos dejándole arañazos, sangrantes en la palma. «Se acabó el tiempo», susurró la sombra de Isolda, apareciendo de la nada. Su mano, translúcida, señaló la pared donde la arena había formado la inscripción. «Encuentra lo que se encuentra entre el corazón y la traición». Emily se despertó en la biblioteca. Las mesas estaban cubiertas de objetos nuevos que antes no estaban allí. Reloj de bolsillo con cristal roto. En el interior, en lugar de un mecanismo, hay un embrión de serpiente. Libro con páginas quemadas. En la portada hay un sello, una
serpiente alada, devorando la luna, colgante con jaula en miniatura. Dentro late un pequeño corazón, envuelto en alambre de púas. Abrió el libro. Las ilustraciones representaban el ritual del renacimiento de la serpiente. El guardián debía sacrificar a quien la traicionó, mezclando sus cenizas con la arena del reloj de la eternidad. Al final del capítulo, una nota de alquimista. ¿Pero qué pasa si tú mismo eres el traidor? En los márgenes hay un diagrama del castillo con una marca en la torre norte. Junto a él, un dibujo de una escalera que conduce a las nubes. La torre norte, olvidada incluso en los planos antiguos, estaba cerrada con cadenas. Cada eslabón estaba cubierto de un patrón escamoso. Emily tocó la cerradura y las cadenas se desmoronaron, convirtiéndose en polvo oxidado. Dentro había un observatorio. Un telescopio apuntaba a la constelación de la serpiente. Mesas con cartas astrales y en el centro, un ataúd de cristal. Dentro del ataúd dormía una mujer. No era Isolda, sino su doble, de piel escamosa y un cristal en la frente. La placa decía, espécimen Neo 1, experimento fallido. Emily rompió el cristal. El cuerpo se desmoronó, dejando una llave de cuarzo negro en el fondo del ataúd. Tenía grabada la frase, la verdad romperá la soga. De vuelta en la mazmorra, Emily insertó la llave en el altar. El mecanismo rugió y el suelo se abrió, revelando una escalera al infinito. Los escalones estaban tallados en tiempo petrificado, y cada piedra llevaba la huella de una época, armaduras de caballero, relojes victorianos, teléfonos rotos. En el 100º escalón la esperaba un diario. No el de Mackenzie, sino uno más antiguo, escrito en cuero. Me engañaron. La serpiente no es juez, es un espejo, nos muestra lo que llevamos dentro. Traicioné a mi esposo envenenándolo para convertirme en su guardiana. Ahora mi pecado se ha convertido en su fuerza. Tiene hambre, regresará. Firmado, Isolde MacLeod, 1643, Emily subió más alto. Las escaleras conducían a una habitación sin paredes, un espacio donde las estrellas estaban más cerca que el suelo bajo sus pies. En el centro flotaba un reloj de arena del tamaño del cielo. El frasco superior era un castillo en su mejor momento. El inferior, una ruina cubierta de escamas. La arena fluyó hacia arriba, se acercó y puso la mano sobre el cristal. Las imágenes se mezclaron. Profesor Mackenzie, abriéndole el pecho para insertar el cristal. El marido de Isolda, llorando sobre su cuerpo, con un puñal en la espalda. Ella misma, dejando caer la hoja de cuarzo al abismo. ¿Ves el patrón? La voz de la serpiente se fundió con el rugido del viento estelar. Cada traición es una soga en mi piel. Te toca añadir la tuya. El cristal en el pecho de Emily se quebró. Una sombra emergió de la grieta, su propia silueta, con piel escamosa y ojos de cristal. La sombra susurró, pregúntate, ¿quién es el traidor aquí? ¿Tú o quiénes te enviaron a esta trampa? Emily soltó los dedos. La daga de cuarzo cayó, desapareciendo en el vacío estrellado. La arena del reloj de arena se congeló. El castillo se resquebrajaba. Las piedras se derrumbaban, revelando vacíos negros de los que se arrastraban sombras con rostros escamosos. El aire vibraba como una cuerda tensa, y el cristal azul en el pecho de Emily brillaba al rojo vivo, quemándole la piel hasta los huesos. Corrió por los pasillos desmoronados, sosteniendo la llave de cuarzo negro en la mano. Sus facetas no reflejaban luz, sino oscuridad. Escenas de todas las traiciones que habían engendrado a la serpiente. La capilla donde Mackenzie fue encontrada albergaba ahora un portal. Una puerta de tiempo fusionado, enmarcada por colmillos, de serpiente, conducía al corazón del castillo, donde Isolda había recibido el primer golpe de la daga. Las páginas del diario del profesor yacían en el suelo, reducidas a cenizas. Entre ellas, una página intacta. Su debilidad es su último aliento.
Encuentra la flor que quemó. Emily recordó el relicario. La cápsula de brezo negro, arrancada, la noche de la ejecución de Isolda, aún colgaba de su cuello. Había roto el cristal y la flor seca se había convertido en polvo. El viento había arrastrado las cenizas, formando un dibujo en el suelo. Una serpiente alada mordiéndose la cola y un punto, aquí, en el centro de la capilla. Golpeó el suelo con la llave. La piedra se partió, revelando una cripta. Dentro había un ataúd de cristal negro. Isolda, la auténtica. Ni una momia, ni un fantasma. Su cuerpo estaba perfectamente conservado. Pestañas espolvoreadas de escarcha, labios azules por el veneno, las manos cruzadas sobre el pecho, donde se abría un agujero donde debería haber estado su corazón. En su boca había un capullo de 1900. Cardo Emily extendió la mano. El capullo se desintegró, liberando el último aliento de Isolda, un humo azul que se le pegó al rostro como una máscara. Una visión quemó su conciencia. Isolda permanece de pie ante el altar, pero no es una víctima. Sostiene una daga. Su esposo, con una capa MacLeod, llora a sus pies, implorando perdón. Nos has traicionado a ambos, susurra, hundiéndole la espada en el pecho. Una serpiente brota de la herida y el cuerpo de su esposo se desmorona en arena. Me convierto en una prisión, dice Isolda, colocándose el cristal en el pecho. Los muros del castillo se cierran sobre ella, enterrándola viva. El humo se disipó. Solo quedaba el cristal en el ataúd, el original, la fuente de todas las Tridone copias. La tía, llamando a Emily a tomarlo. Pero cuando sus dedos se cerraron sobre la fría superficie, el suelo de la cripta se derrumbó. Cayó en el Salón de la Eternidad, una habitación circular, cuyas paredes son espejos infinitos que reflejan su pasado, presente y posible futuro. En el centro hay un trono hecho de relojes fundidos. Una serpiente estaba sentada sobre él, pero ahora su apariencia ha cambiado. Un torso humano cubierto de escamas, un rostro, un híbrido entre Isolda y la propia Emily. Tú soportas su dolor. ¿Te convertirás en su verdugo? La voz de la serpiente era melódica, como una canción de cuna. Emily recogió el cristal. Te llevaré de vuelta al lugar de donde viniste. La serpiente rió. Los espejos se agrietaron y sombras salieron de las grietas, todos a quienes Emily había traicionado. Los padres que la abandonaron de niña, los colegas que la llamaron poseída, el profesor Mackenzie con un agujero en el pecho. Ya los traicionaste. Eres uno de nosotros. Silbaron las sombras al unísono. El cristal en su mano explotó de luz. Las sombras aullaron, pero en lugar de desaparecer, se fusionaron en una figura gigantesca. Emily, con una tiara de huesos de serpiente, con escamas en lugar de piel. Abraza la verdad, dijo su reflejo, extendiendo la mano. Emily retrocedió, pisando el cráneo. El crujido del hueso la devolvió a la realidad. Aferró el cristal y se lo clavó en el pecho, donde latía su corazón. El dolor era inhumano. El suelo bajo sus pies se abrió y cayó en un abismo donde las estrellas se convirtieron en granos de arena y el tiempo fluyó hacia atrás. Se despertó en la biblioteca. Sobre la mesa, frente a ella, yacía el diario de Isolda, abierto por la última página. Nuevas palabras escritas a mano. Solo pueden salvarse convirtiéndose en ellos. Perdóname. El cristal de su pecho había desaparecido, pero en su palma ardía un símbolo, una serpiente mordiendo un corazón. Los muros del castillo aullaron. En lo profundo, donde se unían todos los juramentos falsos, algo más grande que una serpiente despertó. El castillo se desmoronaba. Torres, que habían desafiado el tiempo durante siglos, se desmoronaban como castillos de naipes,
revelando vacíos negros entre mundos. La luz se filtraba por las grietas de las piedras, no azul, sino carmesí, como si la tierra misma sangrara. El aire vibraba con tensión, y la marca de cristal en la palma de Emily brillaba quemándole la carne hasta los huesos. Se encontraba al borde del abismo donde una vez estuvo el muro oriental, mirando al vacío. Allí, en las profundidades, se agitaba una criatura de eras condensadas, con alas tejidas de mentiras, sus ojos brillando con los fragmentos de vidas rotas. La arena del reloj de la eternidad se arremolinaba, formando un vórtice. Cada grano de arena cargaba un recuerdo: el grito de Isolda, el jadeo de Mackenzie, el rechinar de las cadenas en la mazmorra. Emily levantó la mano, y el vórtice se detuvo revelando el corazón de la tormenta, un altar de huesos y hierro oxidado. Sobre él yacía el último artefacto, una pluma del ala de una serpiente, cuya tinta había sido reemplazada por oscuridad líquida. Ella dio un paso hacia el abismo. La caída duró para siempre. El tiempo se desintegró en fragmentos, un ritual ancestral. Personas vestidas con pieles de animales sacrifican a una niña de piel escamosa. Su corazón, arrancado con un cuchillo de piedra, se transforma en el primer cristal. La tierra gime, dando a luz a una serpiente. Isolda, muriendo en la mazmorra, su último aliento absorbido por las paredes, el cristal en su pecho pulsando, llamando a la venganza. El profesor Mackenzie escribe en su diario, a la luz de una vela negra. Su mano tiembla al escribir. Ella habla a través de los sueños. Quiere mi cuerpo. Emily aterrizó en medio del caos. Se alzaba ante ella, el progenitor de la serpiente. No era un espíritu ni una deidad, una verdad retorcida al revés. Su cuerpo estaba hecho de las ruinas del castillo, su rostro de todos, los guardianes. Los ojos de Isolda, las mejillas de Emily, los labios de aquellos cuyos nombres el tiempo había borrado. «Llegas tarde», habló la criatura, y cada piedra de las ruinas repitió sus palabras. «El círculo está cerrado. Eres la última puntada de esta tela». Emily miró la marca en su brazo. La serpiente que le mordía el corazón se movía. Sus escamas crujían bajo su piel. Comprendió. Esto no era una maldición. Era un mapa. Tomó la pluma del ala de la serpiente y la clavó en su palma. La sangre mezclada con la tinta de la oscuridad salpicó el altar. Los símbolos de los huesos se iluminaron, formando un portal, una puerta al núcleo de la maldición. La habitación era diminuta, como una cripta. En el centro había una silla hecha de relojes fundidos, encadenada al suelo. En ella estaba sentada una niña de unos 10 años, con el pelo gris ceniza y los ojos como dos diminutos cristales. En sus manos sostenía una muñeca con un vestido de novia. El primer portero. La niña levantó la cabeza. Me tenían miedo, porque vi a través de sus mentiras. Resonó su voz como un cristal roto. Convirtieron mi verdad en un monstruo. La escarcha cubrió las paredes de la habitación, revelando la verdad. No fue la serpiente la que creó la maldición, sino el miedo de los hombres a sus pecados. Cada traidor, cada mentiroso, la alimentó hasta convertirla en un dios que exigía adoración. La niña extendió la muñeca. Rompe el lazo. Emily recogió el juguete. Bajo el vestido de encaje, encontró una costura. Rasgó la tela y sacó un pequeño cristal, una réplica exacta del que llevaba en el pecho. Lo apretó. Un dolor punzante le recorrió las sienes. Despertó en el salón de la eternidad, donde la criatura de mentiras casi se había materializado. Sus tentáculos de arena y hueso la buscaban, pero la marca en su mano brilló con más intensidad. No soy una puntada. Soy una tijera. Emily, susurró. El cristal en su pecho explotó. Una luz azul inundó la habitación, borrando las mentiras. La criatura aulló, su cuerpo se quebró,
revelando a la chica en el centro. Emily corrió hacia ella y la abrazó. «Es hora de volver a casa». La niña sonrió y se desmoronó. La criatura desapareció con ella, dejando solo el viento que caminaba entre las ruinas. Emily se encontraba en el páramo. El castillo era una ruina, cubierto de brezos. El cielo estaba despejado por primera vez en una semana. La marca de su palma se había desvanecido, convirtiéndose en una cicatriz con forma de ala. Se giró. Isolda estaba al borde del acantilado. No era un fantasma, sino una sombra iluminada por el atardecer. Su rostro ya no estaba distorsionado por el dolor. «Gracias», susurró el viento. Emily asintió. En el bolsillo de su abrigo estaba el último artefacto, la pequeña muñeca de la cripta. Las autoridades de la ciudad declararon el derrumbe del castillo como una anomalía natural. El profesor Mackenzie fue encontrado en el bosque, vivo pero demente. Habló de ojos en los muros y piedras cantoras. Emily se fue esa noche. En la estación, mirando por la ventanilla del tren, vio a una chica canosa. La saludó y desapareció entre la multitud. La muñeca desapareció del bolsillo. Solo quedó un pétalo de cardo. El castillo estaba en silencio. Pero en algún lugar, entre sus ruinas, bajo una capa de ceniza, brotaban los primeros brezos.